rechazó el producto final de la zonificación ecológica y económica cajamarquina el año 2010, al ingresar al año 2011, cuando cambió el gobierno en el año 2011, en fin, son temas anecdóticos ya, se terminó dando la aprobación y lo que permitió de alguna manera que el gobierno regional de Cajamarca promulgara la ordenanza regional aprobando la ZE cajamarquina una vez que hubo el visto bueno del MINAM. Ahí hay un tema importante, que es cómo el sector privado y el gobierno central pueden tener discrepancias sobre el procesamiento de la información que se hace a nivel regional. Entonces, la interpretación que se le da a la zonificación ecológica y económica es una interpretación equivocada, porque la zonificación es simplemente una caracterización, es un diagnóstico, son lineamientos, no tiene ningún carácter de ordenamiento. El sector privado puede discrepar con lo que el equipo técnico de la región Cajamarca puede haber terminado de aprobar. El gobierno central puede discrepar con lo que el equipo técnico regional de Cajamarca puede haber terminado de aprobar. Pero de lo que se trata es de cómo pasar al siguiente paso, que es la definición de un plan de ordenamiento territorial. No sé cuántos minutos me quedan, señor presidente, yo estoy con 3-4 ideas más, pero si me permite. Un punto adicional es este tema el famoso concepto de prospectiva. Es muy fácil utilizar el término prospectiva, no hay expertos en prospectiva, hay expertos para todo, pero el término prospectiva también tiene implicancias de información. Es decir, ¿cuál es la información que se utiliza para hacer un análisis de prospectiva? No contamos con un sistema de información público, ¿no?, que nos permita dar lineamientos y pautas metodológicas para hacer análisis de prospectiva. Lo que hacen los gobiernos regionales es encargan a consultores a que hagan este análisis de prospectiva y luego se valida el análisis de prospectiva. Pero no hemos dotado a las regiones con este sistema de información para hacer análisis de prospectiva. El análisis de prospectiva de alguna manera nos permite tener una visión de largo plazo, apuntar a un horizonte de largo plazo, una imagen de futuro, digamos, teniendo obviamente un análisis de restricciones, ¿no? Y ya para entrar a las últimas transparencias, una más, por favor, una más. Viene el tema de los roles y responsabilidades, ¿no? Para entrar a uno de los 2 o 3 elementos centrales que están en debate en los 3 proyectos de ley. El proyecto de ley, el más antiguo, el 441, plantea al momento de formular la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial con una serie de brazos técnicos, ¿no? El Consejo Nacional, el Sistema de Información, el Observatorio, en fin, todo con la OT al final. El punto central aquí es quién gobierna el sistema. Y a mí me parece cuál es la información que debe alimentar a ese sistema, pero el punto central ahí es quién gobierna el sistema. Y el proyecto 441 plantea que el gobierno de este sistema, el ente rector, tiene que ser el Centro de Planeamiento Nacional, el CEPLAN. Y argumenta que esto se debe a que el ordenamiento territorial forma parte de un conjunto articulado de instrumentos de planificación. Los otros 2 proyectos de ley, ¿no? En el proyecto 441 se mantiene al MINAM como secretario ejecutivo del sistema, ¿no?, con funciones de supervisión, monitoreo de la implementación a nivel territorial y local de los procesos de ordenamiento del territorio. Pero es el CEPLAN el ente rector. En cambio, los otros 2 proyectos de ley, el proyecto de ley 1086 y el 1745, mantienen al MINAM como ente rector del sistema, con diferentes términos. Creo que el último ni siquiera habla de un sistema, ¿no? Pero mantienen al MINAM como ente rector. En el caso del 1086, el CEPLAN más bien pasaría a ser secretario ejecutivo del sistema y interesante, posicionan al Ministerio de Vivienda en un rol importante, que creo que es un actor olvidado. Acordémonos que es el viejo dueño de la pelota, es el sector vivienda. Cuando se hablaba de acondicionamiento territorial, es un sector olvidado porque los planes de desarrollo urbano son elementos neurálgicos de un proceso de ordenamiento del territorio. No podemos descuidar la importancia que tiene el sector vivienda como órgano rector de lo que es planificación urbana. Entonces el CEPLAN y el sector vivienda estarían como brazos ejecutivos del MINAM en la propuesta del 1086. A mí me parece
que hay que tener un horizonte de mediano a largo plazo y hay que tener la capacidad de actuar con las condiciones que tenemos hoy. A mí me parece que en el horizonte de mediano a largo plazo sí es fundamental revisar el funcionamiento de un sistema nacional de planificación. Y en ese